Gracias, Giovanni. Buenos días con todos los compañeros presidentes, secretarios, secretarias tesoreras, a todos los técnicos vocales. Quiero saludar también a los compañeros que me acompañan, como siempre, desde Conagopare, Azuay, en todo este proceso de formación, de acompañamiento, de capacitación por el bienestar de las 61 juntas parroquiales. Un saludo también a los funcionarios del CNE que hoy nos van a acompañar para tratar este tema que es muy importante. No olviden ustedes que estamos o estamos acercándonos a mayo ya del 2020, es decir, vamos a tener un año de gestión y hay algunos temas que tienen que ser tratados y tocados y es mejor estar bien informados para ello. Gracias por esa apertura, por acompañarnos en este ejercicio de poder comunicarnos, de poder informarnos también a través de estos medios digitales. Más bien ya les dejo con la charla para que podamos un poco entender de qué se trata toda esta temática de esta mañana y asimismo que las dudas que vayan generando se puedan ser despejadas a través de los funcionarios que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, Giovanni. Tengan todos una buena jornada. Muchas gracias, Presidenta. Viviana, podríamos iniciar con el Instituto de la Democracia y empezamos la jornada del día de hoy. ¿Me escuchan ahí? Buenos días. Sí, bueno, muy buenos días a todos los representantes de las juntas parroquiales de la provincia de La Azuay. Estimada Janet, muchas gracias por la oportunidad que nos ha brindado de compartir el día de hoy los temas de revocatoria del mandato con los representantes de las diferentes juntas parroquiales. También un agradecimiento a usted, Giovanni, por la oportunidad y también siempre por ese trabajo coordinado que ya desde hace algunos años venimos ejecutando en favor primero de la ciudadanía y también obviamente de todos quienes son parte de las juntas parroquiales a nivel de la provincia de La Azuay. Efectivamente, el día de hoy vamos a tocar un tema que ya lo teníamos planificado, que forma parte de un proyecto de capacitación que se llama Democracia, Derechos y Descentralización, que lo teníamos planificado desarrollar el pasado 16 de marzo justamente con ustedes, con los representantes de las juntas parroquiales. Lamentablemente la emergencia sanitaria nos ha puesto en este inconveniente de no poder hacerlo presencialmente. Sin embargo, a través de estas herramientas podemos seguir con el trabajo y podemos seguir sobre todo capacitándonos de cara a lo que se nos viene próximamente. Y justamente es en este aspecto que hoy vamos a abordar lo que es la revocatoria del mandato y vamos a tratar con ustedes justamente porque desde mayo de este año pueden ser presentados ante el Consejo Nacional Electoral los procedimientos de revocatoria del mandato. Entonces, nosotros como Instituto de la Democracia, que es el brazo académico del CNE, que se encarga de todo lo que es investigación, capacitación y promoción en temas político-electorales y de democracia, nos vemos obligados a asesorar a las juntas parroquiales para que ninguno de ustedes pudiera caer en una causal de revocatoria del mandato y verse inmerso en este proceso. Nosotros somos el organismo rector de la democracia y nos toca cumplir con la ley. Sin embargo, previo a esto, nosotros siempre queremos que las autoridades tengan todas las herramientas necesarias para que no puedan verse involucrados en cualquiera de estos procesos. Voy a compartirles la presentación. No sé si podemos verle ahí. ¿Ya? Entonces, el proceso de revocatoria del mandato, como ustedes conocen, es uno de los mecanismos de democracia que tiene nuestro país. La Constitución de la República y la ley electoral dicen que el Ecuador tiene 3 tipos de democracia. Una es la representativa,
otra es la democracia comunitaria y otra es la democracia directa. La democracia representativa es aquel sistema mediante el cual ustedes han llegado al poder, mediante el cual las y los ciudadanos, a través de los procesos electorales, escogemos justamente eso a nuestros representantes. Escogemos a aquellos representantes que obviamente como ciudadanos esperamos hagan el bien común por las diferentes comunidades que forman parte de nuestro país. La democracia comunitaria es aquel reconocimiento a esa diversidad plurinacional que tiene nuestro país. Recordemos que la ley también dice que el Ecuador está compuesto por pueblos y nacionalidades. Entonces, en ese reconocimiento a esa diversidad cultural está presente la democracia comunitaria. También tenemos la democracia directa y es justamente de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Existen varios tipos de expresiones de democracia directa, como son las consultas populares y las revocatorias del mandato. ¿Por qué se llaman directa? Es fácil de entenderlo. Cuando yo digo, escojo un representante a través de la democracia representativa, escojo un alcalde, un vocal de junta parroquial, un concejal, un asambleísta para que me represente. Pero a través de un mecanismo de democracia directa, ¿qué es lo que yo hago? Directamente los ciudadanos determinan lo que puede suceder. Ejemplo, hace tiempos hubo una consulta popular en el Ecuador en la cual se les preguntó a los ciudadanos y se les dijo, ¿está usted de acuerdo que los funcionarios públicos tengan dineros en paraísos fiscales? Todos sabemos que la mayoría dijo que no están de acuerdo y por tanto todos quienes somos funcionarios públicos, aquellos que hayan tenido dinero en paraísos fiscales, tuvieron que retirarlos o incluso nos tocó hacer una declaración en la cual indicábamos que ninguno de nosotros tenemos dinero en paraísos fiscales. ¿Necesitamos representantes? No. Directamente el pueblo, a través de las consultas populares y las revocatorias del mandato, pueden decidir o formar parte de las decisiones del país. Es justamente el de la revocatoria del mandato, pues, y una vez que se cumpla el procedimiento para la revocatoria del mandato, una autoridad se le preguntaría al pueblo, ¿está usted de acuerdo que cierta autoridad sea removida de su puesto? Si el pueblo dice sí, pues esa autoridad tendrá que ser removida. Si el pueblo dice no, esa autoridad permanecerá en sus funciones. No necesitamos representantes, entonces es un mecanismo de democracia directa. El tema de la democracia comunitaria, que con la reciente reforma electoral, incluso estamos tratando de implementar reglamentos que la viabilicen, porque, por ejemplo, ha habido ya casos en Bolivia, que también tiene una importante diversidad cultural, en la cual algunos pueblos de Bolivia han podido ya escoger a sus autoridades a través de un proceso de democracia comunitaria. Entonces, también quisiera comentarles el tema de las autoridades. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, me puede interrumpir o al final vamos atendiendo las consultas que ustedes tengan. Bueno, ya concentrándonos un poco en lo que es la revocatoria del mandato, pues hace tiempos se pensaba que la revocatoria del mandato era solo un mito o estaba en la ley pero no se ejecutaba. Sin embargo, las últimas procesos nos demuestran que no es así. Ya han existido varios procesos de revocatoria del mandato y como pueden observar en la lámina que está en cada uno de sus computadores o celulares, lo que indica en rojo son las autoridades que ya han sido removidas y las que están en un color medio rosado pálido son las autoridades que a pesar de haber pasado por un proceso de revocatoria del mandato no han sido removidas de sus cargos. Podemos ver, por ejemplo, un caso, quizás ustedes habrán escuchado, del caso del alcalde de Loja, y su capital Loja, digamos, un cantón medianamente grande de nuestro país, ya removió a su alcalde por un incumplimiento en la ley. Por eso, queridas autoridades, el pensar que la revocatoria del mandato está solamente en la ley y que no se puede viabilizar y que no se puede cumplir es un error. También sería un error venir y explicarles a ustedes y decirles que es muy fácil revocarle el mandato a una autoridad, pues no es así. Recordemos que una autoridad que es escogida a través de un proceso democrático, pues tiene que tener muchísimo respeto. Esas decisiones que se toman a través de los procesos democráticos son de ejecución rectora para todos los ciudadanos.
Por eso es que para revocar el mandato a una autoridad existe un procedimiento y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, pero ya un poquito pensando en lo que es la democracia representativa, ¿no es cierto? Hablamos ya, les dije al inicio, les expliqué ya un poco sobre esto, y a qué se refiere la democracia representativa. Entonces, cuando hablamos de este tipo de democracia, yo les expliqué las que se viabilizan a través del Consejo Nacional Electoral, pero existen otros mecanismos de participar que ustedes como autoridades seguramente los conocen, como son los mecanismos de participación ciudadana. Por eso, en esta lámina podemos observar que el pueblo puede participar a través de ¿qué? De elegir autoridades, como lo dijimos con la democracia representativa, de revocar una autoridad a través de la democracia directa y también de participar de las decisiones a través de los mecanismos de participación ciudadana. Pero justamente ya cuando nos queremos referir a esto de la revocatoria del mandato, en esta lámina podemos observar cuáles serían las causales de revocatoria del mandato, ¿no es cierto? Entonces, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana nos dice que las electoras y electores podrán revocar el mandato de sus autoridades de elección popular por incumplimiento de su plan de trabajo, por el incumplimiento de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y a las demás funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República y la ley correspondiente a cada una de las dignidades de elección popular. ¿Qué quiero decir con esto? Las tres principales causales, ¿no es cierto?, son incumplimiento del plan de trabajo, el no atender o no dar la viabilidad a los mecanismos de participación ciudadana o el incumplimiento de cualquiera de las normas legales que constan en la Constitución de la República y en la ley. Por eso, una autoridad puede ser removida del mandato inclusive por no pagar una pensión alimenticia. Eso lo vamos a ir analizando. Pero vamos a iniciar con el tema del plan de trabajo. Ustedes conocen, cuando se han postulado para ser electos ante el Consejo Nacional Electoral, que nosotros cuando les hemos pedido que se inscriban, les hemos dicho que nos traigan ciertos requisitos. Y les hemos pedido, por favor, tráiganme la cédula, el certificado de votación, por favor, llenen el formulario y agréguenme el plan de trabajo. Todas las autoridades que se presenten ante el Consejo Nacional Electoral para ser inscritas como candidatas o como candidatos, tienen que presentar el plan de trabajo. ¿Qué hacemos nosotros con ese plan de trabajo? Pues el Consejo Nacional Electoral tiene obviamente guardados todos esos planes de trabajo y cualquier ciudadano puede ir ante el Consejo Electoral y decir que se le facilite el plan de trabajo para revisar si realmente la autoridad está cumpliendo o no con lo ofertado. Entonces, nosotros ya hemos tenido, incluso en el pasado año, ya hemos tenido algunos requerimientos de que les entreguemos el plan de trabajo, pues algunos ciudadanos quizás no se sienten conformes con las funciones de ciertas autoridades. ¿Y qué pasa en esto de los planes de trabajo? Como les dije, si se puede comprobar que alguna de las ofertas de campaña que están expuestas en el plan de trabajo no se cumplen, puede ser obviamente una de las causales de revocatoria del mandato. ¿Qué pasa en algunas ocasiones? Y eso también quizás es una buena noticia para las autoridades, pero no es una buena noticia para los ciudadanos, pues no es el tipo de autoridades que nosotros queremos o que nos gustaría tener. ¿Qué pasa? Que en muchas de las ocasiones existen, digamos, ciudadanos que vienen y dicen, por ejemplo, X autoridad me ofreció que me iba a hacer un parque en tal lado. Entonces, en la campaña electoral se fue a los mítines políticos, se fue a la radio, se fue en las campañas puerta a puerta y dijo, no, yo cuando sea autoridad voy a hacer el parque. Yo cuando sé voy a hacer el parque. Pero ¿qué pasa? Que en ese plan de trabajo se ponen solamente a breves rasgos el plan de trabajo y en ningún lado aparece el parque. Entonces, como lo dije, buena noticia para la autoridad, pero mala noticia para los ciudadanos, pues se ha ofrecido algo que no se puede cumplir o que sin embargo, a pesar de quizás tener las facilidades, no se ha cumplido. ¿Cuál es otra de las causales de revocatoria del mandato? Ya lo dije en un inicio, que es el tema de los mecanismos de participación ciudadana.
Ustedes conocen que existen varios mecanismos de participación, como son la silla vacía, las asambleas públicas, los presupuestos participativos, etc. En este punto, queridos autoridades, y seguramente ustedes ya habrán tenido algún tipo de capacitación relacionada con este tema, son las mismas autoridades quienes establecen los reglamentos para viabilizar esos mecanismos de participación ciudadana. Entonces, ¿qué pudiera pasar mañana? Si el día de mañana ustedes como autoridades no han establecido esos reglamentos para viabilizar los mecanismos de participación ciudadana, pues ante una posibilidad revocatoria del mandato no tendrían salvación. Si ustedes por lo menos no se han preocupado de viabilizar ese reglamento, no se pudieran, no tuvieran, digamos, algún argumento que les permita defenderse de un proceso de revocatoria del mandato. Digamos, si es que algún ciudadano les presentara una solicitud de participar en alguno de los mecanismos de participación ciudadana y ustedes le niegan y se lo niegan sin un argumento jurídico, pues tampoco tendrían salvación. Sin embargo, si ustedes le niegan porque no está cumpliendo con algunos de los requisitos, pues obviamente sería una prueba de descargo para que no se viabilice la revocatoria del mandato. Y por último, todo lo que implica la ley y la Constitución. Por ejemplo, en este sentido es muy amplio. Una autoridad que no cumpla con los pagos del SRI, que esté adeudando en el SRI, puede ser removido su mandato. Una autoridad que no pague las pensiones alimenticias puede ser removido del cargo. Autoridades que no cumplan con las leyes, con las disposiciones de la Contraloría General del Estado, pueden ser removidas de sus cargos. Entonces, para ir puntualizando. Primera causal, no cumplir con el plan de trabajo. Todo lo que han puesto en su plan de trabajo deberían cumplirlo. O caso contrario, y les pasa a muchas autoridades y nos han dicho en algunos eventos de capacitación, estimada Viviana, me dice, yo ofrecí el parque, llego a ser autoridad y realmente no tengo las condiciones, no tengo los presupuestos, he tratado de generar, de pedir y realmente no puedo conseguir para realizar el parque. Pues todo eso ustedes tienen que dejar por escrito y decir, bueno, yo no hice el parque porque no tengo las posibilidades económicas, no me han asignado el presupuesto. Obviamente, queridas autoridades, ustedes saben que el tema financiero del Ecuador es muy delicado y más aún con el tema de la emergencia sanitaria. Entonces, quizás alguna de sus ofertas de campaña no las podrán cumplir, pero es bueno y es importante que ustedes dejen documentos sentados en los cuales ustedes se justifiquen por qué no han cumplido. Entonces, por ejemplo, mañana viene un ciudadano. Ustedes saben que en el mundo político no todos nos quieren, en todo el mundo realmente a nadie nos quiere todos. Entonces, más cuando somos autoridades. Muchas veces tenemos oposición de personas que no están de acuerdo con la gestión que estamos realizando. En ese sentido, si ustedes mañana ofrecieron el parque y pusieron una justificación de que por temas financieros no pudieron cumplir, tienen esas pruebas, presentan ante el Consejo Nacional Electoral y obviamente son pruebas de descargo para los temas del incumplimiento del plan de trabajo. Ya habíamos hablado también de los mecanismos de participación ciudadana, que es obligación de las autoridades dar las facilidades para la participación ciudadana. Por eso la recomendación es que justamente esas facilidades sean procedimientos fáciles, para que no se les complique a los ciudadanos. Y por último, cualquier infracción de la ley que no solamente como autoridad, sino como ciudadano, pudiéramos incurrir. Y ahora vamos a los tiempos. Y justamente la ley dice que una solicitud de revocatoria del mandato puede ser presentada un año después de que estoy en funciones y un año antes de que se terminen mis funciones. ¿Por qué? O sea, pensemos, y es un poco lógico. Un año después, porque obviamente no es que al mes o a los 2 meses o a los 3 meses que estoy como en ejercicio de mis funciones ya puedo cumplir o ejecutar todas mis promesas de campaña. Entonces, un año después, porque pues hay que darle chance a la autoridad de que cumpla con lo ofertado. Y un año antes de que me vaya,
porque les dije al inicio también, y esto quiero que quede claro, un proceso de revocatoria del mandato es viable, pero no es sencillo, porque habíamos hablado que una autoridad de que llega al poder por un ejercicio de democracia, eso es un tema que debe ser respetado. Entonces, el proceso de revocatoria del mandato tiene su tiempo y por lo tanto se pide que por lo menos no sea un año antes, porque si yo le pido, digamos, revocatoria del mandato a una autoridad que ya se va en 3 meses, no tiene sentido. Es un desgaste de tiempo y de recursos porque al fin y al cabo ya se va, ya va a haber un nuevo proceso electoral y los ciudadanos podrán elegir una nueva opción. Ahora vamos a analizar un poquito cuál es el procedimiento que se debe seguir para lo que es la revocatoria del mandato. Aquí podemos analizarlo vamos a revisarlo desde el que pide la revocatoria y también desde la persona desde la autoridad que pudiera ser revocada. Entonces, digamos, si yo mañana quiero ir al Consejo Electoral y quiero pedir una solicitud de revocatoria del mandato, tengo que hacer los siguientes pasos. Primero, presentar una solicitud ante el CNE o la Delegación Provincial Electoral de la SUAY. En este caso, de la SUAY. En esa solicitud, ¿yo qué voy a adjuntar? La copia de mi cédula, la papeleta de votación, los motivos por los cuales yo estoy proponiendo esa revocatoria del mandato. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que yo pido que se revoque el mandato a cierta autoridad porque no hizo el parque, pues tendré que presentar una copia certificada del plan de trabajo que también se lo puedo solicitar al Consejo Nacional Electoral y obviamente en ese plan debe estar estipulado que yo ofrecí hacer un parque. Lo segundo, los comprobantes de negación de un mecanismo de participación ciudadana. Ya habíamos hablado de esto. Si es que yo, como digamos, yo vivo en la parroquia Nulti, y yo mañana me presento ante la Junta Parroquial de Nulti para ejercer mi derecho a participar de los mecanismos de participación ciudadana y me han negado sin ninguna justificación, no han tenido un reglamento, no han dado las facilidades para la participación ciudadana, pues yo ahí tengo los documentos que validen que no me han dado las opciones de ejercer ese derecho que como ciudadana yo lo tengo. Y tendrían que entregarnos también algún documento que valide el incumplimiento de las funciones u obligaciones establecidas en la ley y la Constitución de la República. Esto sería el primer paso. ¿Qué hacemos nosotros como Consejo Nacional Electoral? Lo segundo que vamos a hacer es notificar a la autoridad para la cual ha sido presentada la revocatoria del mandato. Entonces, yo lo que haría es recibo la solicitud y me compete notificarle a la autoridad. Entonces, supongamos que yo mañana quiero revocar, como les dije, a la parroquia Nulti. Solo es un ejemplo, porque yo vivo en Nulti. Yo no puedo revocar a una autoridad que yo no lo he elegido. Por ejemplo, yo no puedo, habiendo elegido a las autoridades de la parroquia Nulti, querer revocar a las autoridades de la parroquia del GAP del Progreso. No puedo. Entonces, eso también quiero que ustedes lo comprendan. Entonces, yo le notifico a la autoridad y le doy 7 días de plazo para que se defienda y presente sus pruebas. Recuerden que les dije que en el caso de que se vean inmersos, tienen que presentar sus pruebas. Entonces, digamos, yo, Viviana Leguizamón, le dije a la autoridad de la parroquia Nulti que me deje participar y él me respondió jurídicamente y me dijo, estima, a través de un documento, no puede participar por tales y tales motivos, esa va a ser la prueba para que el Consejo Nacional Electoral no admita la solicitud de revocatoria del mandato. Y en el término de 7 días, una vez de que se reciben las pruebas de descargo y se entregan, el Consejo Nacional Electoral, en el caso de admitir la revocatoria del mandato, entrega los formularios para la recolección de firmas. Una vez que yo como Consejo Electoral he dicho, muy bien, están todos los mecanismos, están todos los documentos completos, le entrego formularios para recolectar firmas, en base al número de electores de cada una de las jurisdicciones. Por ejemplo, le doy 180 días de plazo para las jurisdicciones con mayores a 300,000 electores.
150 días de plazo a los que están entre 150.001 y 300.000, 120.000 a los que están, perdón, 120 días a los que están en 50.001 y 150.000, así hasta 60 días a los que son menos de 10.000. Seguramente, para el caso de las juntas parroquiales, esta será la opción de 60 días, será la que se pudiera aplicar en el caso de presentarse una revocatoria del mandato. Y por último, ¿qué es lo que hace el ciudadano o el grupo de ciudadanos que estén presentando la revocatoria del mandato? Lo que tienen que hacer es presentar al CNE las firmas de respaldo, el 25% hasta 5.000, el 20% de 5.000, 1 a 10.000, y así hasta el 10% en más de 300.000 electores. Esto se refiere a las firmas válidas. Ejemplos. Aquí vamos a ir asentando un poquito los ejemplos de los que hemos hablado. Entonces, aquí están plasmados en los ejemplos del prefecto de Pichincha y del alcalde de Quito. Pichincha tiene un total de 2.317.107 electores. El 10%, ¿no es cierto?, es 300.000 electores. La cantidad de firmas para revocar el mandato al prefecto de Pichincha son 231.711 firmas y el tiempo de recolección son 180 días. Para el caso del alcalde de Quito, el cantón Quito, únicamente el cantón, tiene 2.018.291 electores, el 10% de esos son 300.000, y como hablamos de votos válidos, de las firmas válidas, entonces serían 201.829. Y el tiempo de recolección para las firmas sería de 180 días. El quinto plazo es que en el plazo de 15 días el CNE verificará la autenticidad de las firmas, es decir, de ese número de firmas que nos presenten ante el Consejo Nacional Electoral, nosotros verificaremos que esas firmas sean válidas, y luego la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas y la Dirección de Asesoría Jurídica emitirán el respectivo informe al Pleno del CNE sobre la resolución que se tome. Y por último, el sexto paso, el Pleno del Consejo Nacional Electoral podrá admitir o negar la solicitud correspondiente, y en el caso de que se proceda, tendremos 60 días de plazo para organizar el proceso electoral y llamar a los ciudadanos y a las ciudadanas a la elección. En esto también quiero dejar claro un tema. ¿Qué pasa si, digamos, una autoridad ha sido revocada? No es que vamos a elegir una nueva autoridad, sino que le va a reemplazar, de acuerdo a lo que dice la ley, la autoridad que le sigue. Por ejemplo, si estaba el alcalde, le quedará el vicealcalde. No es que se va a elegir una nueva autoridad, eso quiero que tengamos claro, sino quedará, según lo que estipula la ley, la autoridad que le sigue en el rango, como les dije. No, en el caso de las juntas parroquiales, me imagino que será el segundo vocal. Ahí sí no ustedes lo manejarían mejor esto, pero me parecería que sería el vocal que le sustituye de acuerdo a lo que estipule la ley. Datos adicionales que podemos revisar es que para revocar el mandato necesitamos la mayoría absoluta, es decir, una vez que se da la elección, debemos revocar con la mitad más uno, salvo el caso del presidente o presidenta, en el cual se requiere la mayoría absoluta de los sufragantes. El pronunciamiento popular es de inmediato cumplimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Les dije que en democracia las decisiones que se toman por el pueblo son de estricto cumplimiento. Si una autoridad ha sido revocada, pues así tendremos que proceder, y de inmediato le tendrá que suceder la autoridad que corresponde de acuerdo al GAS al cual se le haya revocado. Por ejemplo, hablamos de que del Chato Castillo fue revocado en Loja, pues le reemplazó el vicealcalde. Aquí, de esto también ya les había comentado, la autoridad cesada es reemplazada por quien corresponda de acuerdo con la Constitución y con la ley. Reflexiones finales, queridas autoridades, y estos espacios, el espacio que hemos tenido el día de hoy, también como ustedes conocen, al inicio Giovanni nos comentó que está mi compañera Angélica Vázquez, ella es la asesora legal de la
delegación provincial de la SUAY. Ella también nos estará apoyando en alguna consulta que ustedes tengan referida a este tema, pero como les decía, o sea, estos espacios son para que ustedes como autoridades conozcan qué es lo que no deben hacer para no incurrir en un proceso de revocatoria del mandato, ¿no es cierto? O qué debo hacer para que justamente no me vea inmerso en uno de estos procesos. Entonces, para analizar lo que yo les dije, y con las restricciones financieras que ustedes tendrán, con algunos temas que no podrían cumplir, la pregunta que yo les hago, ¿qué posibilidad tienen ustedes de cumplir al 100% el plan de trabajo? Pues seguramente la mayoría de ustedes me dirán, Viviana, yo no puedo cumplir el plan de trabajo, no lo pude hacer antes y quizás no lo pueda hacer ahora, donde los recursos financieros son mucho más escasos. En este sentido, queridas autoridades, dejar las pruebas de que ustedes han hecho las gestiones, pero que lamentablemente por aspectos ajenos a la voluntad o a la gestión que ustedes están ejerciendo en la jurisdicción que les compete, no lo han podido cumplir. ¿Qué acciones han tomado o tomarían para rendir las cuentas permanentemente? ¿No es cierto? Ustedes están dando las facilidades o simplemente cuando llega al Consejo de Participación Ciudadana, me parece que es por alrededor del mes de marzo, entonces ahí sí me preocupo por hacer mi evento de rendición de cuentas. O realmente estoy dando facilidades, o realmente estoy informando a los ciudadanos de mi junta parroquial qué es lo que estoy haciendo como autoridad. Y por último, ¿qué acciones han tomado o tomarían para incentivar la participación ciudadana? Es importante esto también, que ustedes, como les dije en el punto que habíamos tocado este tema, que aquellos reglamentos o aquellas formas de viabilizar la participación ciudadana sean lo suficientemente claros y sencillos. Recordemos, autoridades, que por lo general las personas no quieren participar. Y si la participación ciudadana se vuelve muy complicada, pues menos lo van a hacer. ¿Cómo evitamos una revocatoria del mandato? ¿Cómo podemos evitar una? Pues lo primero es construyendo un plan de trabajo apegado a la realidad y sobre la base a un diagnóstico. O sea, cuando yo presento el plan de trabajo, pues no puedo ofrecer cosas que no puedo cumplir. ¿No es cierto? Ustedes más que nadie conocen las leyes, conocen los planes de ordenamiento territorial y las competencias que ustedes tienen. Ustedes saben que hay cosas que ustedes no pueden cumplir simplemente, no porque no quieran, porque no les compete, porque no tienen los recursos, o porque realmente la ciudadanía no necesita eso. Entonces, esos planes de trabajo tienen que ser lo más apegados a la realidad y obviamente a la autoridad no tengo. Supongamos, ustedes como junta, me parece que ustedes no tienen la facultad para hacer una mega autopista, que no la tienen. Entonces, si yo mañana me estoy inventando y estoy poniendo un caso hipotético, yo digo de aquí de Nulti a cualquiera de las otras parroquias de nuestra provincia, voy a hacer una mega autopista doble carril, pues esa no es mi competencia. No la puedo hacer porque no me da la ley, no la puedo hacer porque no tengo los recursos, y si la digo y la oferto así a los ciudadanos, pues estoy mintiendo. Y yo creo que a ninguno de ustedes les gusta que les mientan, tampoco les gusta que a los ciudadanos, que las autoridades nos ofrezcan cosas que no pueden cumplir. Lo segundo, ¿cómo más evito? Cumpliendo el plan de trabajo o por caso contrario justificando o explicando por qué no lo he podido cumplir. Hablé del parque. O sea, yo no pude hacer el parque porque no tuve plata, porque me recortaron el presupuesto, porque en los vocales de la Junta nunca llegamos a un acuerdo, y así las opciones por las cuales ustedes no hayan podido cumplir. Lo tercero, garantizando todas las facilidades para la participación ciudadana y, por último, rindiendo cuentas permanentemente. Y les dije también, no solo porque es obligatorio, sino yo creo que es como una misión que tenemos como autoridades del poder rendir cuentas a los ciudadanos de las actividades que estamos cumpliendo en los GATS parroquiales. Eso es lo que les queríamos presentar. Realmente les había dicho, y lo que queremos como Consejo Electoral es que ustedes estén prevenidos y ninguna autoridad se vea inmersa en un proceso de revocatoria del mandato
y muchas veces les puede pasar porque no conocen la ley, porque piensan que no es viable o porque no se han percatado de tomar, digamos, las precauciones necesarias en el caso de que pudieran verse, haber incurrido en alguna de las causales. No sé, Giovanni, si usted nos ayuda, si es que existe alguna pregunta, estamos con Angélica atentas a responder y eso, y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Viviana, por la participación. Eh, Aquí a los compañeros de las juntas parroquiales, vocales, secretarios, tesoreros, si es que tienen alguna consulta, es el momento de hacerlo. Me ayudan pidiendo por el chat o haciendo la intervención por el micrófono de sus computadoras o sus teléfonos celulares. Todavía no tenemos preguntas, Viviana. Yo sí tengo una consulta ahí. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tienen dentro de su procedimiento las asambleas de rendición de cuentas de cada año. Este periodo no lo pudimos hacer por la emergencia sanitaria. Eso se considera dentro de lo que ustedes nos indican como mecanismos de participación o el tema de la rendición de cuentas. El otro mecanismo que nosotros utilizamos como gobiernos parroquiales también para rendir cuentas a la sociedad es las publicaciones que hacemos en nuestras páginas web cumpliendo la ley de transparencia, del acceso a la información, donde que ahí incluso se coloca los proyectos que tenemos, nuestro plan operativo, nuestro presupuesto, el personal que tenemos a cargo, e inclusive cuál es nuestra forma de relacionarnos con la ciudadanía, cómo acceden ellos a la información que nos pueden solicitar. Eso, Viviana. De justamente que algunas autoridades no hayan podido cumplir con el tema de de la rendición de cuentas. Y justamente usted sabe que el mes de marzo es como el mes que se establece para hacer la rendición de cuentas. Obviamente, por la emergencia sanitaria no ha sido posible que muchas autoridades rindan cuentas, entonces eso se podrá justificar legalmente. No sé, Angélica, si tú tienes algún comentario en este tema que nos puedas contar. Yo, la autoridad no haya podido cumplir, pues ya son factores ajenos a la voluntad. Y en el tema de que usted me decía que hacen, digamos, la rendición de páginas o sea, la autoridad debe ver los mecanismos que viabilicen esa rendición de cuentas y que hagan que los ciudadanos estén todo el tiempo informados de las actividades que están cumpliendo o también de las actividades que no las están cumpliendo por lo que no le pueden cumplir. Entonces, sí, ese es un mecanismo de rendición de cuentas y que se pudiera, digamos, evidenciar y probar en el caso de existir algún proceso de revocatoria del mandato. Como les había dicho, se trata de que la autoridad establezca las mejores formas de viabilizar esa rendición de cuentas y dar la oportunidad a los ciudadanos también de que puedan participar de cierta manera. Entonces, estaría perfecto. No sé, Angélica, si tú tienes algún comentario en el tema de que no se pudieron rendir las cuentas por la emergencia sanitaria. No creo que me escuchó. Eso sería, Giovanni. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, sí tenemos más consultas del grupo. Está solicitando la palabra Melba Lucero. Melba, si es tan amable de intervenir.
Más bien mi pregunta sería, por ejemplo, el tema de las reuniones, ¿no? Yo pienso que debería seguirse. Nosotros la última reunión que tuvimos, parece que no estoy mal, el 11 de marzo, y desde ahí no se nos ha llamado a otra reunión de la institución. Entonces es un poco preocupante también este tema y el tema de rendición de cuentas que se debía haber hecho de manera interna. Yo no sé cómo era la modalidad en este caso. O sea, claro que estamos de que, por ejemplo, no se podía llamar a la gente a la reunión y todo eso, pero nosotros como miembros de la institución yo creo que deberíamos haber conocido el tema. Muchísimas Viviana, gracias. gracias, Melba. Viviana, solo una situación ahí. Invita a los compañeros de las juntas parroquiales. La resolución que emitió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido entregada a todos los gobiernos parroquiales, en los cuales indican que el proceso de rendición de cuentas de manera de asambleas y por la prohibición de la circulación y de salidas de las casas estaba suspendido de manera temporal hasta que se levante la emergencia. Con todo, yo les sugeriría que en su junta parroquial revisen esa información, ¿no es cierto?, que nos faculta un poco o nos limita el tema de la participación ciudadana con los medios asamblearios, considerando que en las parroquias rurales el acceso a herramientas virtuales, de acceso a comunicación de Internet es muy complicado como para llegar a la población en general. Viviana, cedo la palabra. Ya no, no sé, no me quedó muy clara si la pregunta era para mí. Melba, entiendo que era algo de las reuniones, más bien del... No, mi pregunta era sobre la reunión de rendición de cuentas. Obviamente estamos en un, en un momento que no podemos estarnos reuniendo, ¿no es cierto? Pero, por Exacto. ejemplo, nosotros como miembros de la institución deberíamos de conocer la página del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no es cierto? Sí, Ya podemos conocer esa información. exactamente. O sea, usted es vocal de qué junta parroquial, disculpe. Usted ya no está silenciado. Ya me abrió el señor. Giovanni, sí, efectivamente, yo aquí lo que me causa la duda es quizás una recomendación. Usted mencionaba que hubo como una disposición del Consejo de Participación Ciudadana, pero recomendaría quizás oficial vía correo electrónico al mismo KIPUX, al Consejo de Participación Ciudadana, indicando que obviamente a pesar de que estuvieron organizadas las reuniones o de rendición de cuentas por las restricciones de distanciamiento social que actualmente vivimos en el país, pues han sido suspendidas, pero ya son, digamos, por circunstancias ajenas a la voluntad de las autoridades de las juntas parroquiales. Por ejemplo, yo veo en el caso nuestro del Consejo Nacional Electoral de la Delegación de la SUAY, nosotros hicimos la rendición de cuentas el último día que asistimos a trabajar. O sea, me parece que fue el jueves o el viernes y ya el lunes hasta el día de hoy no hemos vuelto, obviamente, físicamente al trabajo, sino solamente a través de plataformas virtuales. Sí, nosotros tuvimos ahí una serie de capacitaciones con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde participaron los presidentes y secretarios de las juntas parroquiales sobre el proceso. Lamentablemente, esta emergencia sanitaria nos ha obligado a muchos a estar en casa y hacer los procesos desde nuestras parroquias, de nuestros lugares de vivienda, y pocas han sido las parroquias que se han arriesgado a reunirse como tal de manera física. De lo que sé, algunas parroquias han optado por medios digitales en los que pueden aplicarse. Para eso el Conagopar ha estado aportando sobre el tema de asesoramiento de cómo manejar este tipo de herramientas. Pero de ahí esperemos que salgamos de este tema. Ya digo, esa asamblea es solamente un mecanismo de participación. Hay cada una de las juntas parroquiales tendría que definir cuál es la que más se aplica en este tema de la rendición de cuentas. Doy la palabra al doctor Johnny Cajas, no sé si está presente, me está solicitando la palabra.
Buenos días a todos, compañeros. Economista, buenos días. Si usted fuera tan gentil en hacernos conocer la diferencia entre la revocatoria del mandato y la remoción de las autoridades de los gobiernos locales, porque es totalmente, entiendo, diferente por el trámite, etc., para tener un concepto claro de lo que es la revocatoria y la remoción. Muy gentil, muy amable. Muchas gracias, Johnny, por su pregunta. Efectivamente, sobre todo en la Contraloría General del Estado, cuando se ha incurrido en alguna infracción, por lo general puede emitir un informe en el cual se recomienda la remoción del cargo a cierta autoridad. Eso sí se diferencia de la revocatoria del mandato, pues la revocatoria del mandato es a través de un proceso, digamos, electoral. Los mecanismos de revocatoria del mandato, como le expliqué en la presentación, luego de cumplir el proceso de la presentación de las pruebas, de la revisión de las firmas y todo, se llama a un proceso electoral a los ciudadanos que forman parte de la jurisdicción de la autoridad que está inmersa en este proceso y se hace un proceso electoral en el cual se le pregunta si está de acuerdo o no que la autoridad siga en funciones o ya sea removida de su cargo. Las resoluciones que tiene la Contraloría General del Estado son directas, no tienen que pasar a través de un proceso electoral. Los procesos de revocatoria del mandato son viabilizados a través del Consejo Nacional Electoral en base a las causales que les había comentado y se efectivizan a través de una elección, a través de un proceso de elección en el cual se hace la consulta si quieren o no que la autoridad sea removida. Gracias. Tengo otra consulta. Javier Efren nos dice, ¿cómo aplica el cumplimiento del plan de trabajo para los vocales? ¿O cómo podemos verificar su cumplimiento si ellos no administran recursos del GAT? Claro, yo sé que esta es muchas de las realidades de los vocales de las juntas parroquiales. Sin embargo, yo creo que en el caso de que en las reuniones que junta parroquial tienen y ustedes están proponiendo alguna obra o alguna de las acciones que habían ofrecido a través del plan de trabajo y las circunstancias, pues ya sea porque sus otros compañeros no las viabilizan o porque no tienen los recursos, pues dejar sentado por escrito legal y con la respectiva asesoría legal de que por esa circunstancia no la han podido cumplir. Porque en el caso de que ustedes no dejen evidenciado ese incumplimiento por las razones que usted me explicaba, ya sea porque no manejan los recursos, pues sí pudiera ser quizás una causal. Por eso la importancia, queridas autoridades, en el caso de no poder cumplir alguna de las actividades, porque no tengo los recursos, porque porque el presidente de la Junta Parroquial no está de acuerdo, porque no tenemos mayoría dentro de ese consejo parroquial, entonces dejar las evidencias legales del caso. Listo. Alba Castro nos hace la consulta. Buenos días. ¿La persona que está siendo revocada tiene acceso a las firmas antes y durante el proceso de revocatoria de mandato? No, o sea, se pueden, que el Consejo Electoral hasta las firmas y instala el proceso de revisión. Sí, ciertos veedores se califican, algunos veedores por parte de en este caso de la autoridad que puede ser revocada, que pueden estar presentes en esa verificación de las firmas. Pueden estar presentes y pueden revisar obviamente las firmas que no cumplen con los requerimientos legales y sobre todo en el tema de las firmas. Carlos Jara nos dice, lo que se ha dicho en entrevistas, folletos o trípticos y periódicos, pero no está en el plan de trabajo en el CNE. ¿Qué pasaría? Gracias. Sí, como les había comentado, y eso es lo que les pasa a muchos ciudadanos, a colectivos ciudadanos que van al Consejo Electoral a pedir una revocatoria del mandato. Y es cierto, ¿no? En las campañas electorales, en la radio, se ofertan muchísimas cosas que no se plasman en el plan de trabajo. Y el momento que el ciudadano dice, yo le quiero revocar el mandato porque él en el folleto dijo que iba a hacer el parque y el parque no hay,
pero el parque tampoco está estipulado en el plan de trabajo. Lamentablemente no se puede evidenciar, no se puede probar ese incumplimiento del plan de trabajo. Y a ustedes me van a decir, ¿y el Consejo Electoral por qué no revisa lo que está en el fondo del plan de trabajo? Pues nosotros no podemos decirle a la autoridad esto está bien o esto está mal. Recordemos que en el proceso electoral el CNE únicamente es el árbitro. O sea, revisa que los documentos se cumplan, pero yo no le puedo decir a cualquier autoridad, ya sea alcalde, presidente, no, ¿sabe qué? ¿Usted por qué está haciendo esto? ¿O por qué está ofreciendo hacer casas en lugar de hacer autopistas? ¿O por qué está ofreciendo hacer aeropuertos cuando no tenemos las vacunas del COVID? Eso no me compete como CNE. Y por eso la responsabilidad de parte de las autoridades. Les había dicho también que buena noticia para las autoridades, que bien, no me van a revocar el mandato por no cumplir algo que ofrecí. Sí, buena noticia, pero no es esa el tipo de autoridades que como ciudadanos nos gusta o son sanos para el país y nos pudieran llevar a buenas gestiones dentro de los diferentes gobiernos parroquiales. Tengo otra consulta del GAD de Santana. Adriana, buenos días. Si dentro del plan de trabajo se incluye proyectos como, por ejemplo, agua potable, que depende de la concurrencia con el gobierno municipal como titular de la competencia, pero no es posible alcanzar esta concurrencia, ¿sería justificado para no ejecutar ese tema que consta en el plan de trabajo? Sí, justamente en este tema en el cual la competencia, entiendo, es compartida. Y ustedes, obviamente, quizás porque no han tenido atención por parte del gobierno central para poder ejecutar ese tema de agua, me parece que me decían. Entonces, tienen que dejar las evidencias del caso. O sea, dejar los documentos en los que diga yo oficié al gobierno, yo gestiono de tal manera, aquí están las pruebas y no he tenido respuesta, o he tenido cierta respuesta en la cual me dicen que no se puede realizar por X o Y razón. Entonces, la importancia ahí sí de dejar evidencias de las cosas que no se están cumpliendo, ya sea porque no tengo recursos o porque en las competencias compartidas, como es este caso, no tengo la aceptación del gobierno central. Siempre y siempre dejar las evidencias, tanto para los mecanismos de participación ciudadana como para los temas de los planes de trabajo. Muchas gracias. Florencia Montaño, del GAD de SIGMAP, nos consulta. En caso de que no se hagan los proyectos que están en el plan de trabajo, pero que se han hecho otros proyectos que necesita la población, ¿se puede justificar? En el caso de que venga un requerimiento de remoción del cargo por incumplimiento del plan de trabajo y eso consta en el plan de trabajo y eso no se ejecutó, obviamente es una causal para la revocatoria del mandato. O sea, yo no puedo justificar, yo ofrecí hacer el parque, pero ¿sabe qué? No hice el parque porque hice la autopista. No. O sea, si yo ofrecí el parque y la ley me dice que cuando yo incurro en no cumplir mi plan de trabajo, que en este caso era el parque, pues es una causal. No se puede justificar, no, porque hice la autopista. En el caso que esa sea claro, en el caso que la persona que me esté solicitando la revocatoria del mandato sea muy puntual en ese tema y diga, X autoridad ofreció hacer esto, pero no está haciendo otras cosas, no, si pudiera viabilizarse la revocatoria del mandato. No sé, Giovanni, si tenemos otra consulta. Sí, tenemos otra consulta. Estimado Giovanni, dice, cuando un vocal no cumple con sus horas de trabajo y actividades, ¿también es causal de revocatoria de mandato? Claro que sí. Recuerden que yo les había afirmado que a más de las dos causales de plan de trabajo y de participación ciudadana, pueden ser removidos por cualquier infracción de la ley, tanto de la Constitución como de las leyes competentes. Entonces, una autoridad que no cumple con los horarios de trabajo, que no cumple con las actividades que le competen, obviamente puede ser revocada del mandato siempre y cuando se presenten las pruebas de que no se está cumpliendo, en este caso con los horarios de trabajo, con las actividades que le competen en el ejercicio de sus funciones. Sí es posible.
Listo, no hay más preguntas. A ver, sí tengo una más. ¿Un vocal puede tener dos sueldos en el sector público? Pero no, o sea, yo creería que no, no sé, Angélica, si tú me ayudas ahí un poquito, Angélica es la abogada. Yo entiendo que a no ser que sea actividades de docencia, pudiera tener dos sueldos. O sea, yo no puedo ser, no puedo ser directora del Instituto de la Democracia y también ser presidenta de la Junta Parroquial de NULTI. No, incluso yo cuando me presento al CNE debo renunciar o pedir licencia para alguna actividad, exceptuando la docencia. Angélica, no sé si nos estás escuchando. Si prendes tu micrófono, porfa. Bueno, me parece que nuestra compañera tiene... Ay, sí. Sí, te escuchamos. ¿Me escucha? Sí te escuchamos. Ya, Vivi. Bueno, contestando a la pregunta del señor, un vocal no puede tener dos sueldos, porque la Constitución Política del Estado, justo en el artículo 113, nos dice que solamente puede ser vocal de la Junta y puede ejercer la docencia. En este caso, si es profesor de una escuelita, sí puede ser también vocal de la Junta Parroquial, siempre y cuando no se interpongan las funciones con ser docente y con ser vocal de la Junta Parroquial. Pero el presidente de la Junta Parroquial no puede ser, no puede tener dos sueldos. O sea, me explico. Si es presidente de la Junta Parroquial y si es que es el docente de una escuelita, no puede tener las dos funciones. Solo los vocales de las juntas parroquiales pueden ser docentes y pueden ser obviamente vocal de la Junta Parroquial. No sé si me explico en este caso. Sí, Angélica, con mucha dificultad se le escucha, pero algo se entendió. Y en esta misma línea de consulta, nos dice otra consulta, ¿el ser teniente político también es contraproducente? O sea, puede ser teniente político y puede ser vocal de una junta parroquial. No, no puede ser teniente y vocal de la Junta Parroquial porque serían dos cargos públicos. ¿Me escuchan ahí? Sí, yo te escucho, claro. Lo que dice Angélica es que obviamente no puede ejercer un funcionario dos cargos públicos. Lo que yo les había dicho también, o sea, yo no puedo ser presidenta de la Junta Parroquial de NULTI y al mismo tiempo ser directora del Instituto de la Democracia. Eso se llama pluriempleo y eso está prohibido por la ley. Listo. Tengo una consulta de Luis Morocho. Dice, buenos días. Del GAD de Chicán, cuando es docente y ser vocal del GAD, ¿cómo pudiera cumplir el horario de trabajo? Ay, eso... Dale, Angélica, tú. Lo que pasa es que cuando son vocales de las juntas parroquiales, prácticamente no se reúnen ellos todos los días, ¿no es cierto? O de 8 horas, o de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Prácticamente ellos se reúnen solamente para sesionar. Y mientras no se interpongan las funciones, no sean incompatibles con el desempeño de funciones, no hay ningún problema. Claro, creo que sería ya un tema más bien de coordinación, ¿no? Y yo creo que es el caso de muchos vocales de las juntas. Si una persona es docente de 8 de la mañana a 1 de la tarde, pues por lo menos solicitaré que las reuniones sean en la tarde o en la tarde y noche, que yo creo que más bien es la dinámica de la mayoría de vocales de juntas parroquiales, porque algunos tienen otras actividades también, no solo sobre todo en el sector privado, entendería que... y ahí se les debería dar las facilidades para que los horarios sean coordinados con todos los vocales de la Junta. Sí, porque si bien es cierto, la Constitución Política nos dice que, a ver, que el ejercicio de quienes están elegidos para las juntas parroquiales no será incompatible con el desempeño de funciones como servidores o servidores públicos o docentes. Entonces, mientras no sea incompatible, mientras no se contraponga, entonces no hay ningún problema. No sé si me escucharon. Sí, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Tengo otra consulta de Patti Garcés, del GAD parroquial de Antón Calderón.
Por ejemplo, tengo los recursos para realizar una cancha y en el plan de trabajo estaba una casa comunal. Puedo usar los recursos justificando que para hacer la casa comunal se requiere más presupuesto. Mm, A ver, ahí sí, claro, yo les recomiendo a la compañera que haga una revisión legal bastante a fondo, porque si puso en el plan de trabajo, es que la ley es clara, o sea, la ley clara es, dice, cuando en el plan de trabajo conste una actividad y después, cuando soy autoridad, no cumple. O sea, si yo dije que yo voy a hacer la cancha, pero termino haciendo una casa comunal, a no ser de que obviamente con la asesoría legal correspondiente, Parece que tiene un problema Viviana con el tema de conexión. No sé, Angélica, si podemos un poco complementar el trabajo de Claro, por con favor, si me Cené. repite la pregunta, ¿cuál era la pregunta? Sí, la pregunta es esta, del GAT parroquial de Atón Calderón de Santa Isabel. Tiene los recursos para realizar una cancha y en el plan de trabajo estaba una casa comunal. Puede usar esos recursos justificando para hacer la casa comunal que se requiere, porque se requiere más presupuesto. O sea, estaba en su plan de trabajo la cancha, ¿no es cierto? Tiene los recursos para hacer la cancha, pero no tiene los recursos para hacer la casa comunal. Y en la casa comunal estaba en su plan de trabajo. Bueno, yo creo que hay, como dijo Vivi, ustedes deben ser claros al momento de puntualizar su plan de trabajo, porque si bien es cierto, si ustedes no tienen recursos para hacer la casa comunal, perdón, la cancha, pues, a ver, la cancha no, Sí, tienen recursos. para la cancha sí, pero para la casa comunal que tenía en su plan de trabajo no tiene los recursos. Por eso, de La igual consulta es, forma, ¿puede hacer la cancha? pero de igual forma estarían incumpliendo, porque si bien es cierto, en su plan de trabajo ellos eh, mantuvieron o dijeron que van a hacer la cancha, entonces estarían incumpliendo su plan de trabajo y también sería una forma de, sería una causal para la revocatoria del mandato. Si no estoy mal, Vivi, si me corrige. El micrófono, Vivi. Sí, se le escucha poco, bien bajo, pero sí se le escucha. Tengo otra consulta también del GAD parroquial donde laboro, haciendo, esto nos dice Vinicio Estrada, el GAD donde laboro trabaja haciendo auditorías a un ministerio. La Contraloría dejó un hecho subsecuente, alega diciendo que la Constitución deja fuera estas excepciones y la Constitución sobre el pluriempleo, perdón, un vocal. No sé si Vinicio Estrada, no le entiendo muy bien la pregunta, nos puede decir de manera verbal. Hasta que se conecte Vinicio Estrada, Walter está pidiendo la palabra. Compañeros, si es tan amable, le voy a reiniciar el audio. Tenga la bondad, Walter. ¿Qué tal, Giovanni? Muy buenos días a los señores del Consejo Nacional Electoral. También un saludo cordial desde la parroquia Sitcay. Sí, yo con algunas interrogantes, ¿no? Primero, también preguntarles si es que será causal de revocatoria de mandato el hecho de que los vocales de la Junta Parroquial no cumplan con sus actividades, ¿no es cierto? Quizás hasta el día de hoy no han presentado un proyecto, no han hecho mucho en el tema de gestión. Tengo uno de los vocales también que ni siquiera se acerca al parroquial. Eso por un lado. Por otro lado, basándonos en el COTAD y las funciones del presidente, se manifiesta pues de que el presidente expendirá el orgánico funcional, ¿no es cierto? Entonces yo he hecho eso, en fin, tengo 3 compañeros vocales que han dicho que ellos no me aprueban, me han presentado oficios, en fin, todo eso.
pero yo también les he sabido responder jurídicamente que, o sea, no debo tener esa necesidad de la aprobación de ellos, sino más bien las únicas atribuciones son mías como presidente de expedir ese orgánico funcional. Pero además de eso, quizás tampoco no nos hemos cerrado en su totalidad. Hemos dicho que nos presenten sus propuestas, que está de cambiar en el orgánico funcional, pero no lo han hecho. Más la actitud de los compañeros, dicen que ellos quieren estar en reuniones, en fin, y sabemos, ¿no?, que el tema de reuniones nos consume mucho tiempo y peor aún para analizar un orgánico funcional, porque siempre como presidentes estamos atrás de una gestión, trasladarnos de institución a institución, buscando el bien para la parroquia. Entonces, eso serían las dos interrogantes y otra preguntita más que tenía, a ver si en el plan de trabajo uno se propuso tratar de realizar una cubierta para realizar un mercado, pero en el sitio que estaba pensado hacer no está aprobado por el municipio de Cuenca porque dice que estamos en el tema de riesgos, entonces no nos dan los permisos. ¿Esto sería también alguna causa o quizás por ahí ya comprendemos que es una justificación? Eso nomás, muchas gracias. Ya, gracias Walter también por la pregunta. Primero, para cerrar la pregunta anterior, porque estaba silenciada y yo estaba hablando pero no me escucharon. Yo les recomendaría a la autoridad que nos decía de Abdul Calderón que no tiene plata para la cancha, pero que va a ser la casa comunal, que más bien no le asocie lo uno con lo otro, sino más bien diga o deje evidencia de que no pudo elaborar la cancha porque no tenía los recursos. Y esa es la justificación para decir que no hizo la cancha. O sea, yo no hice la cancha no porque no quise, yo hice las gestiones, traté de ver el presupuesto, me acerqué a tal y tales autoridades, al gobierno central, al gobierno cantonal, al gobierno provincial. O sea, los mecanismos que deje evidencias de que no pudo hacer la cancha, no porque no quiso, sino porque no tuvo los recursos. Pero no decir no hizo una cancha porque hizo una casa comunal, eso no. Más bien dejar de evidencia de que no hizo la cancha solo por los motivos que nos indicó, que obviamente no tenía los recursos. La casa comunal seguramente será también una obra interesante para los ciudadanos de esa jurisdicción. Ya retomando lo que nos decía Walter, me hablaba él de que si no se cumplen los horarios, de que no se asisten a las reuniones, obviamente pudiera ser una causal de incumplimiento, ¿no es cierto? Una causal de revocatoria del mandato, porque todas las autoridades que estamos, ya sea por elección popular o autoridades de las diferentes funciones públicas, tenemos derechos y obligaciones, y nuestras obligaciones son cumplir con nuestros horarios, cumplir con las misiones que se nos han encomendado para las funciones para las cuales se nos ha elegido. Eso por un lado. Y no sé si me recuerda usted me decía lo de la cubierta. Obviamente usted no puede hacer la cubierta porque tiene restricciones legales del municipio, que me decía del tema de riesgos. Entonces, puede usted asimismo dejar los temas legales, evidenciar a través de documentos, a través de lo que le ha respondido a usted el municipio de que no tiene los permisos porque es riesgoso para la ciudadanía hacer esa cubierta, y con eso usted no tuviera ningún problema, pues obviamente el Consejo Electoral revisaría esos documentos y no diera paso a la revocatoria del mandato. Muchas gracias, Viviana. Pedro Padilla del GAD de San Joaquín nos dice, debido a la situación de emergencia que vive el país, ¿qué nos recomienda hacer a futuro con los proyectos, por ejemplo, de adultos mayores y escuelitas de fútbol? A ver, yo entiendo, y justamente yo ayer cuando estaba pensando en darles esta presentación, el tema del COVID-19 creo que está cambiando la vida de todos en Ecuador y a nivel mundial. Obviamente quizás ustedes muchas de las obras que tenían pensado cumplirlas o ejecutarlas tendrán que darles prioridad a otras actividades. Me invento, o sea, si yo mañana tengo que hacer un puente, pero tengo a un montón de ancianos, personas de la tercera edad, que necesitan mayor atención porque son un grupo riesgoso ante esta enfermedad, pues obviamente, si yo fuera autoridad, priorizaría la atención a los adultos mayores. Entonces, en ese caso, obviamente también dejar las evidencias legales. O sea, yo en tal situación, en tal circunstancia, ofrecí hacer la cancha, ofrecí hacer la vía, ofrecí hacer el tema de alcantarillado y X más
obras, pero la emergencia sanitaria me lleva a tener que ejecutar otras actividades. Eso es obviamente una prueba de descargo súper robusta. Entonces el Consejo Electoral no daría paso a ningún proceso de revocatoria del mandato en el caso de que se presentara porque no hizo la vía, pero atendió a los ancianos. Entonces yo creo que lógicamente está justificado. Pero eso sí, ustedes más que yo saben que en el mundo político es complejo. O sea, las circunstancias son variantes, hoy día es una situación, mañana será otra, pasado será otra, mientras el tema político es así de variable, entonces siempre me protejo. Hago lo que me compete hacer por el bien de mis ciudadanos, porque para eso me eligieron, pero también me cuido las espaldas y dejo las evidencias del caso para no arriesgarme a que me quieran revocar el mandato. Gracias, Viviana. Le pediría, por favor, al doctor Pablo Ávila, que es el responsable de talento humano, nos pueda a dar luces sobre el tema del pluriempleo y otros temas. Doctor Ávila, si es tan amable de participar. Creo que tiene que estar seguramente... Estaba bloqueado justo el micrófono. Compañeros, ¿cómo están? Buenos días a todos los presidentes, presidentas y funcionarios de los gobiernos parroquiales. Igualmente, Viviana, un saludo y muchas gracias por su tiempo. Sí, un poco para aclarar algunas dudas que se han presentado respecto al plurimpleo. Sería un poco importante también analizar la normativa que estábamos indicando. Respectivo al tema del plurimpleo, ya existe, absoluciones por parte de Procuraduría que hace hincapié respecto al tema de los vocales de los gobiernos parroquiales y específicamente en el artículo 12 de la LOCEF, que habla de prohibición de plurimpleo. Para no dar texto a todo el documento, voy a dar lectura a la parte pertinente, que dice: el ejercicio del cargo de quienes sean elegidos para integrar en calidad de vocales de las juntas parroquiales no será incompatible con el desempeño de sus funciones como servidoras o servidores públicos o docentes, siempre y cuando su horario de trabajo lo permita. En este caso, ¿no es cierto?, se hace concordancia con lo que establece el artículo 300, si me permiten, el artículo 339, sí, no, perdón, 329 del COTAD, en una de las prohibiciones de los miembros de los legislativos, que en este caso son los vocales. Específicamente en el literal B, que una de las prohibiciones de los miembros de los legislativos es ser juez de la Corte Constitucional del Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional de la Fuerza Pública, en servicio activo, desempeñar cualquier otro cargo público, aun cuando no fuera remunerado, excepto la cátedra universitaria. Y aquí existe la excepción. Los vocales de los gobiernos parroquiales rurales, conforme a lo dispuesto en la Constitución del Estado, podrán ejercer cualquier otra función como servidor o servidora pública o docente. En este caso, no existe incompatibilidad en el tema plurimpleo para los vocales. Es justamente esa excepción solamente para vocales de las juntas parroquiales. Pero existe la condicionante, que es que siempre y cuando su horario de trabajo lo permita. En este caso, ¿no es cierto?, como decía, la Contraloría la Procuraduría ya absolvió este caso, que se encuentra ¿Y por qué hacer aquí un alcance a lo que se refería al tema de las jornadas laborales? Pues el acuerdo ministerial MDT 2015-069 del Ministerio del Trabajo genera un articulado en el cual específicamente en su artículo número C5 establece: es responsabilidad del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural la determinación de la jornada de trabajo del Ejecutivo y de sus vocales, considerando la carga de trabajo que les corresponde atender en relación a sus funciones. La jornada de trabajo de la secretaria o secretario tesorero o tesorera será de 8 horas. En este caso, compañeros, quiere decir que tiene que también existir una jornada de trabajo por parte de los vocales, pues el COTAD determina varias atribuciones que tienen como vocales, como presentar los proyectos, ser parte, ¿no es cierto?, del órgano legislativo, participar en sesiones,
con voz y voto, siendo estas obligaciones, pero además de ello, establecer una jornada como determina el acuerdo ministerial. Pero sí hay que, lo que decía el doctor Johnny, hay que hacer una diferencia entre lo que es remoción de cargo y revocatoria de mandato. En este caso, ¿no es cierto? El COTAD sí determina lo que es una remoción del cargo, porque la revocatoria ya nos habían expuesto de qué se trata, pero en este caso, ¿no es cierto? Una de las causales para remoción de cargo, sea del Ejecutivo, sea del Legislativo, tal o presidente, es incumplimiento legal y debidamente comprobado de las disposiciones contenidas en este código, de las ordenanzas o de las resoluciones adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados. En este caso, si uno de los vocales no cumple con la jornada de trabajo, con sus atribuciones y obligaciones dispuestas dentro de sus reglamentos o resoluciones internas, es una de las causales para la remoción del cargo. Entonces, siempre ha habido la consulta de que si el vocal solamente llega a las sesiones, pero no cumple con su jornada de trabajo, o no cumple con participar en asambleas provinciales, o no cumple con las delegaciones que le atribuyen, ¿no es cierto?, la máxima autoridad, que es una de las obligaciones, es justamente una de las causales de remoción del cargo. ¿Qué es lo que pasa? Que no se está aplicando a los mismos reglamentos internos o las mismas causales de remoción del cargo establecidas en el COTAD. Eso nomás, Giovanni, un poco para aclarar el tema de los vocales. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Yo creo que ahí está dada la respuesta sobre los procesos administrativos que se deberían seguir en el caso de no cumplir con las obligaciones dentro y de acuerdo a los reglamentos internos que tenga el gobierno parroquial. Efraín, de la misma manera, yo creo que está contestado. ¿Qué pasa si un vocal no cumple con el horario de oficina? Eso es un tema ya interno que, de acuerdo a la reglamentación interna, tendrían que cumplir obligatoriamente. Walter nos está volviendo a pedir la palabra. No sé, Walter, si está en audio. Sí, ¿qué tal, Giovanni? No sé, si me escuchan ahí bien. Sí, ahí lo escuchamos bien. Ya. Sí, sobre todo de la pregunta anterior, algunas preguntas que le realicé, era el tema del orgánico funcional, ¿no es cierto? En donde les decía que el orgánico funcional tiene toda la potestad del presidente para expedir. Entonces, ese trabajo lo he hecho. Sin embargo, algunos compañeros vocales, si son tres, según ellos dicen que no lo aprueban. No sé si es que eso está bien o está mal, porque, repito, el orgánico es lo que lo manifiesta y le da sus facultades al presidente. Entonces, según ellos dicen, porque los tres no han aprobado, no está en vigencia, pero eso no está en las atribuciones del vocal de aprobar o no aprobar. Eso es el uno. Y otra de los temas, el tema de actividades de los vocales, porque he tenido algunos ejemplos, más que actividades que ellos, porque tienen que presentar un informe al fin de mes, en ese informe ponen como actividades, dice asistía a las sesiones, ya, que está bien, que ha participado, está bien, pero más de eso, no han presentado proyectos, no hacen ninguna gestión. No sé si es que eso está debidamente, o estamos cancelándoles bien o no, o también eso puede ser alguna cuestión de revocatoria de mandato a los compañeros vocales. Esas dos preguntitas, por favor. Gracias. Pablo, no sé si quiere responderle usted o quiere que le responda yo. Bueno, verán, yo quiero ser clara en este tema. La revocatoria del mandato puede viabilizarse por lo que había dicho, ¿no es cierto?, por cualquier incumplimiento de la Constitución y de la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Como nos aclaró Pablo sobre la ley que les rige en el COTAD y así, y más normas que rige el normal funcionamiento de las juntas parroquiales. Usted decía que en el tema del orgánico funcional no necesita la aprobación de la mayoría de las personas que forman parte de la junta parroquial, sino es únicamente la competencia del presidente de la junta parroquial, en este caso que Walter creo que usted ejerce esa función. Entonces, si es que yo como autoridad no estoy incurriendo ni la Constitución ni la ley que rige a las juntas parroquiales, entonces no es una causal de revocatoria del mandato. Si yo como autoridad estoy infringiendo cualquiera de las leyes que rigen
la actividad de cualquier ciudadano, como les había dicho en un inicio. Si yo mañana, no por ser directora del instituto, o por ser vocal de la junta, o porque tengo mi negocio donde vendo abarrotes, todos tenemos que pagar el SRI, independientemente de la función que tengamos. Entonces, en este sentido es muy amplio. O sea, si yo incumplo cualquiera de las disposiciones legales de la Constitución, de la ley del SRI, de las demás leyes, entonces sí me puedo ver inmerso en un tema de revocatoria del mandato, porque así lo dice la ley. También, medidas de autoridades, quiero ser clara, les dije y creo que lo repetí en el largo de la presentación. El remover a una autoridad es viable, pero no es fácil. Hay que presentar las pruebas de que realmente esa autoridad ha infringido en cualquiera de las normas constitucionales. En este sentido, ya para cerrar la pregunta, es si la ley que manejan ustedes y están normadas para las juntas parroquiales, como nos aclaró Pablo con el tema del pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, les faculta para ciertas labores, pues ustedes no están infringiendo la ley, entonces obviamente no podrán, nosotros como Consejo Electoral no daremos paso a una revocatoria del mandato. No sé, Pablo, si usted quiere acotar algo. Creo que está silenciado. Giovanni, creo que está usted... bloqueado. Giovanni, no sé quién les bloquearía realmente, no sé. Pablo, ¿alguna razón al ser? A ver, lo que decía justamente el presidente, y disculparán, yo siempre voy con los artículos porque me gusta que tengan más bien bases legales. Lo que indica el presidente sí está en lo correcto. El artículo 70 en los literales G y H establece que el presidente tiene como atribución el de generar el modelo de gestión administrativo y también de expedir el orgánico funcional. Aquí la pregunta es, ¿por qué poner a aprobación de la Junta Parroquial un documento que no tiene atribución la Junta Parroquial de aprobarlo? Entonces, el primer error es de la máxima autoridad de poner en consideración de aprobación un documento que no tiene la atribución los vocales de aprobar. Solamente pudiese ser la socialización, ¿sí? No porque no quisiese que los vocales den observaciones al orgánico funcional o no, sino porque no es atribución de los vocales aprobar el orgánico funcional. Primero. Dos, lo que decía el tema de remuneración. El artículo 22, si no estoy mal, de la LOCEP, sí, no, perdón, 24 de la LOCEP, en el literal L, dice que una de las prohibiciones de los servidores públicos es percibir remuneraciones o ingresos complementarios, ya sea con nombramiento o contrato, sin prestar servicios efectivos o desempeñar labor específica alguna conforme a la normativa de la respectiva institución. En este caso, obviamente, los vocales tienen que justificar sus labores. ¿Cómo se hace incluso lo que determina la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en el artículo 77? Es que una de las atribuciones justamente de las máximas autoridades es emitir normativas para el control de gestión, porque no olviden que el control de gestión es de la máxima autoridad respecto a todos los funcionarios de la institución. Entonces, la máxima autoridad tiene que generar mecanismos para establecer ese control y monitoreo. En este caso, el orgánico funcional, la reglamentación administrativa de talento humano, el reglamento de sesiones y el reglamento disciplinario en caso de que el vocal sea ausente de las sesiones o en caso de que el vocal no esté dentro de la jornada laboral o no cumpla con estas disposiciones y es norma expedida dentro de la administración del gobierno parroquial y por ende se genera un acto administrativo y que se presume de legitimidad y al no cumplimiento sería una de las causales de remoción de cargo que el COTAD establece su procedimiento y que bien es cierto que al finalizar el procedimiento de remoción del cargo tiene que ser puesto en conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral para justamente la revisión del expediente. En este caso, bueno, creo que sí he sido un poco extenso en mi explicación, pero creo que sí es oportuno para que conozcan toda la normativa y más bien la apliquen. Muchas gracias, Pablo. La mayoría de las preguntas que quedaban van en ese sentido del proceso. ¿Qué pasa si un vocal no presenta los informes? ¿Qué pasa si un vocal no asiste a las sesiones?
Yo creo que eso va en relación a lo que usted bien ha indicado, a su orgánico funcional y a las reglas que hayan puesto al interior de la institución, que deben ser cumplidas por todos los integrantes de la Junta Parroquial. Sobre el tema de las revocatorias de mandato, Viviana también nos ha dado una amplia gama de posibilidades que tenemos para justamente tener el espíritu que lleva esto, que es la comunicación de la autoridad con la población en general y la toma de decisiones, y cómo su plan de trabajo está articulado a esa visión y a esa realidad. Tengo aquí una pregunta de San José de Raranga. ¿Tienen ellos, cómo pueden solucionar? Me dicen que el vocal ha migrado a los Estados Unidos. En este caso, dentro de la Junta tendrían que hacer un trámite con el Consejo Nacional Electoral, otro trámite. Viviana, si nos ayuda. Y ha migrado y ha abandonado el cargo. Entiendo así. Sí, pero no hay ninguna comunicación al GAT formalmente. Ellos saben por otras fuentes. Ya, no, ahí yo sí les sugeriría, y no sé, Angélica, si tú estás escuchando, que sí notifiquen al Consejo Nacional Electoral que la autoridad ya no está presente para que asimismo se cumpla con lo que estipula la ley, ¿no? Porque en este caso, en ausencia de una autoridad, no tengo claro si se debe elegir otra o se debe reemplazar al que le sigue, pero creo que es conveniente que nos presenten la consulta al Consejo Electoral. Estamos trabajando a través de nuestros correos institucionales y para poder solventarles con la base legal adecuada. Pero creo que sí es importante notificar. Angélica. Sí, Vivi. Ya, les voy a leer una partecita que nos dice el COPAC, que dice: caso de ausencia temporal mayor a 3 días, será reemplazado por el vocal que haya alcanzado la segunda votación más alta. O sea, si un vocal no está presente en caso de ausencia temporal, ¿es principal? Pues yo la pregunta, ¿principal o suplente? Me parece que principal debe ser. Sí, porque dice vocal ha migrado. Me imagino que es el principal, porque no tendría sentido, no podrían controlar el tema del suplente. Claro, entonces en ese caso sería reemplazado por el vocal suplente, pero como dice Vivi, sí sería necesario que notifiquen al Consejo Nacional Electoral para que se tomen los correctivos necesarios. Listo. Muchas gracias a los compañeros de San José de Raranga. El GAT parroquial de Cochapata hace énfasis en lo que ya hemos conversado, pero con respeto voy a leer la consulta. En caso del horario de los vocales, ¿cuántas horas deberían cumplir? En caso que no cumplan con los horarios dentro de la institución y no gestionen recursos para la misma, ¿puede ser causa de revocatoria? El GAT parroquial de Cochapata, continúa el texto, un vocal puede ser presidente de promejoras de una comunidad y seguir trabajando dentro de la institución. Puede justificar su trabajo únicamente asistiendo a invitaciones o a reuniones sin obtener un acuerdo final. El GAT parroquial de Cochapata, puede hacer gestiones necesarias firmado por el presidente o puede hacerle solo el vocal. Perdón, Giovanni, me perdí. Como usted dijo que solo iba a leer, a ver, no sé si me repite la última parte. No le escuchamos. Me dicen, el GAT parroquial, para hacer la gestión es necesario que esté firmado por el presidente, puede hacerlo solo el vocal. Me imagino que esta es la delegación hacia el personal, hacia del presidente al vocal. Ya, bueno, ahí tenemos que apegarnos a lo que dice el COTAD, ¿no? Cómo se tramitan los temas de las juntas parroquiales, cómo es cada una de las instituciones, cada una de las instancias tienen sus procedimientos. Sin embargo, yo creo que internamente en las sesiones que ustedes tienen como junta parroquial, dejar las evidencias de que a pesar no tienen la competencia, y en esto quiero ser muy clara, creo que Pablo nos podrá aclarar mejor, en el caso de que yo
soy solo vocal y no soy la presidenta y no tengo quizás ciertas competencias para ejercer ciertas funciones, sino me tengo que valer por el presidente, pues obviamente debo dejar las evidencias, pero yo entiendo que dentro de las sesiones que ustedes tienen en las reuniones de los vocales de la Junta, pues ahí sí pueden presentar todas las opciones, con los informes necesarios, con los estudios necesarios de ciertas actividades que consideran oportunas para los ciudadanas y ciudadanos de la jurisdicción en la cual ustedes estén ejerciendo como autoridad. Yo entiendo que debería ser así. El tema, queridas autoridades, es que siempre tratemos, el tema legal es muy amplio, ustedes saben que tenemos un abanico de leyes que nos rigen, sin embargo, la necesidad de asesorarnos legalmente, correctamente, cumpliendo los procesos y dejando las evidencias necesarias de que por A o B motivo, ya sea porque no me compete o ya sea porque perdón la expresión, no me para bola el presidente de la Junta Parroquial, pues yo tengo que dejar las evidencias del caso. No sé si quiere acotar algo, Pablo. Creo que está silenciado otra vez. Para ser un poco más bien también breve, sería importante que los vocales más bien sí lean el artículo 67 y 68. El 67 del COTAD establece las atribuciones de la Junta en pleno, o sea, de los vocales en sesión, y el 68 de las atribuciones que tienen los vocales como tal. Porque obviamente una de las prohibiciones del legislativo es abrogarse funciones del ejecutivo. O sea, no pudiesen generar acciones o actividades que comprometan al GAT parroquial. Peor aún, firmar contratos o convenios a su nombre o hacer contratación de personal al nombre de un vocal, fingiendo ser al nombre de la institución del GAT parroquial. El único responsable de manera ejecutiva y judicial y legal es el ejecutivo, o sea, el presidente o presidenta del GAT parroquial. Si uno de los vocales se abroga este tipo de funciones, es causal inmediata de remoción de cargo. ¿Sí? Entonces, sí sería apropiado, bueno, de los talleres que hemos tenido muchísimos a inicio de la gestión, todo esto se explicó e inclusive se expuso de causal, de literal en literal, todas las atribuciones vocales, pero bueno, vale más bien hacer una retroalimentación. Pero ponernos ahorita, creo que a analizar cada uno de ellos no es el espacio ni nos va a dar el tiempo. Pero sí sería importantísimo que se analice esa parte. No puede abrogarse funciones un legislativo que no están determinadas en la ley. Sí, las atribuciones están dentro del COTAD en el 68 y solamente esas atribuciones pueden ejecutarlas a más de las que se encuentren dentro del orgánico funcional que corresponde a las comisiones que cada uno de los vocales preside. Muchas gracias, Pablo. Está claro, hay dos líneas aquí, el uno al tema de la revocatoria del mandato y lo otro es la remoción del cargo, que son dos temas totalmente diferentes. Yo aquí a los compañeros de las juntas parroquiales, a vocales, secretarios tesoreros, presidentes y técnicos que están aquí presentes, les hago una cordial invitación. El día martes vamos a tratar el tema del teletrabajo, ¿no es cierto? Que ya compete ya un tema más específico de la junta parroquial. Y donde posiblemente podamos tratar este tipo de consultas más a profundidad y relacionado justamente con el cumplimiento de ciertas normas, ciertas legalidades que tenemos que hacerlas todas las personas que elaboramos en la Junta Parroquial. Yo les hago esa cordial invitación para un poco ir cerrando ya este tema. Estamos ya, hora y media, estaba programado una hora la charla. Yo aquí quería pedirle también a Viviana y a la compañera Angélica del CNE que nos compartan las presentaciones por vía WhatsApp o correo electrónico para nosotros adjuntar este video, ¿no es cierto? Y que tengan como respaldo las personas que no pudieron por A o B razón participar en este evento. Sin más, no tengo yo más preguntas en el chat. Podríamos estar cerrando esta jornada del día de hoy. No sé, Viviana, no sé, Angélica, si tienen ustedes alguna... Sí, yo, Giovanni, primero quería agradecer la atención de todos ustedes, el espacio que nos han brindado, abriéndonos las puertas de sus oficinas, de sus hogares, a través del celular, a través de la computadora, para poder debatir estos temas interesantes.
Creo que los temas son amplios, hay muchas aristas en el tema legal que pudiéramos abordar. Sin embargo, Angélica y yo nos ponemos a las órdenes desde el Consejo Nacional Electoral y desde el Instituto de la Democracia. Como les había mencionado, la función que tenemos a través del instituto, que es el brazo académico del CNE, es todo lo que es investigación, capacitación y promoción en temas político-electorales y de democracia. En ese sentido, nos ponemos a las órdenes para ejecutar cualquier capacitación o cualquier asesoría. Recordemos que la ley electoral ha sido reformada el pasado febrero de este año, y existen muchos cambios de cara a las elecciones 2021, como exigencias de la participación de los jóvenes, exigencias de la participación de la mujer, cambios en los temas de las campañas electorales. Entonces son temas interesantes que ustedes como autoridades y seguramente como la mayoría como miembros de organizaciones políticas deben conocer. Y en ese sentido, recalcar nuestra intención de trabajar conjuntamente con la CONAGOPARE, con cada uno de los GATS parroquiales, con el objetivo de que todos tengamos el conocimiento necesario para